Cristian es compañero de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, es profesor agregado del Departamento de Contabilidad y doctor en Contabilidad y especialista en costos y gestión de la Universidad de Buenos Aires. Los temas que está trabajando ahora, bueno, uno de ellos, el que nos trae ahora, que es el análisis económico y rentabilidad empresarial a partir de datos contables. Marianela, otra compañera de la facultad, del Departamento de Administración, que algunos ya la han visto acá en el seminario, es doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Santiago de Compostela y se desempeña como docente en la unidad académica de finanzas y proyectos de inversión del Departamento de Administración de la facultad. Entre las áreas, aparte de esta temática en la que coincide con Cristian, Marianela también ha estado en trabajos de investigación que tienen que ver con economía del turismo y con la aplicación de herramientas financieras, en especial en el caso de las empresas uruguayas, que también ha presentado trabajos en ese sentido. Así que bueno, Marianela, otra vez bienvenida. Cristian, bienvenido y bueno, gracias por estar hoy acá con nosotros. Así que adelante, Cristian. Bueno, muy bien, voy a empezar yo y después continúo Marianela. A ver, vamos a compartir pantalla. Tenemos... Bueno, muy bien. El trabajo que vamos a presentar se denomina Tamaño y rentabilidad en las empresas del sector turístico en Uruguay en el periodo 2010 a 2017. ¿Sí? Son 8 años. El contenido que va a tener esta presentación es el usual. Vamos a hacer una introducción donde vamos a hablar de los determinantes de la rentabilidad, en particular en las empresas del turismo, continuando por los antecedentes nacionales e internacionales en el tema, la metodología, los resultados y el análisis de resultados y las conclusiones. Ese va a ser el orden de la presentación. Bueno, el trabajo que estamos presentando analiza un aspecto particular del desempeño empresarial que está dado por la rentabilidad. Esta es una línea de investigación que a su vez tiene sublíneas, digamos, corresponden a los aspectos que analicen, o digamos, del abordaje teórico que hagan en ese proceso de tratar de explicar la rentabilidad. Hay factores explicativos externos, como pueden estar dados por el mercado, el sector al que pertenece la empresa, demostrado ser muy relevante, la participación en el mercado, y hay factores internos que están explicando o actuando como determinantes de la rentabilidad, dentro de los cuales tenemos características o capacidades de los recursos internos con que la empresa cuenta, recursos tecnológicos, gerenciales, de otro tipo. Están también actuando como determinantes de la rentabilidad las conductas innovadoras que tenga la empresa, la propensión a invertir, y están aquellos determinantes que tienen que ver con la capacidad financiera, entre otros el tamaño de la empresa, el tamaño económico dado por sus activos, su nivel de activos, las ventas o la facturación, o a veces el personal ocupado es también tomado como un indicador de tamaño. Y las teorías que tratan de explicar un poco esa conducta empresarial son las conocidas como teorías de la firma. En este caso, en el caso de las empresas turísticas en Uruguay, ante esta pandemia van a tener que definir cómo van a enfrentar los efectos del COVID-19, y eso va a estar dado en gran medida por el tamaño de estas empresas y la posibilidad que tengan de acceder al crédito. Entonces, una de las preguntas que queda planteada es, bueno, ¿es posible aumentar cuando venga la reactivación? ¿Es posible aumentar la rentabilidad con endeudamiento? Esa es una pregunta que queda planteada. En cuanto a los determinantes de la rentabilidad en el sector turístico, vamos a ver un poco cuáles son los antecedentes que tenemos
en este enfoque, ¿no? En el enfoque económico-financiero. En lo que es el país, en lo que es Uruguay, en cuanto a determinantes de la rentabilidad en las empresas en general, tenemos los trabajos del profesor Ricardo Pascale, profesor de nuestra casa de estudio, catedrático de grado 5 de finanzas durante muchísimo tiempo, que ha hecho hasta ahora 3 trabajos explicando la rentabilidad, pero los trabajos de Pascale se han concentrado en la industria manufacturera, y el trabajo de 2013 barría un poco también con algunas empresas de servicios y de transporte, pero básicamente se concentra en la industria manufacturera. Después tenemos un trabajo que hicimos con Marianela en 2020, que trata sobre el sector comercial. Lo que se ha encontrado en esos trabajos es que el tamaño tiene un efecto negativo en la rentabilidad. A más tamaño, cuando las empresas crecen, tiene un efecto negativo en la rentabilidad entendida como tasa. Y esa tasa es la relación que tiene el resultado del ejercicio, que ahora podemos hablar un poco de qué se trata, el beneficio económico obtenido anual, sobre el nivel de activos. Es decir, vendría a ser como una tasa de rentabilidad sobre activos, lo que es conocido también como ROA, retorno sobre activos, y también a veces se utiliza minoritariamente el ROE, que es el retorno sobre el patrimonio propio. Entonces, después tenemos los antecedentes internacionales, y esto sí, acá podemos encontrar antecedentes específicos en lo que es empresas turísticas. Tenemos trabajos que se han hecho en los hoteles, en Europa, exclusivamente sobre los hoteles. Tenemos estos 3 trabajos de Dimitri, Klaver. Y lo que se ha encontrado es que cuando aumenta el tamaño, aumenta la rentabilidad. Aumenta esa tasa de retorno sobre activos o sobre patrimonio. Pero algunos otros trabajos que ya han ampliado un poco su población objeto de estudio, digamos, ya van a hoteles, restaurantes y casinos, ¿tá? Como estos trabajos que están planteados acá, ahí encuentran un efecto negativo del tamaño sobre la rentabilidad. Al crecer las empresas en activos, en ventas o en número de empleados, decrece la tasa de rentabilidad. Bueno, en cuanto a nuestro trabajo, ¿sí? La característica que tiene es que parte de una base de datos contable. Son datos que extrajimos de los estados contables de 350 empresas, ¿sí? Compuestas por 77 hoteles, 72 restaurantes, 103 agencias de viaje y operadores turísticos, 82 compañías de transporte de pasajeros. Incluimos los 11 parques de atracciones y 5 organizaciones de eventos, empresas que organizan eventos culturales y congresos, porque nos pareció relevante incluirlas. La información que tenemos es para todas las empresas, está completa en los 8 años. Bueno, los estados contables lo que tienen son informes típicos, clásicos, estandarizados que surgen como producto de la contabilidad, como herramienta de información sobre la evolución de la situación económica de la empresa. Son informes clásicos de la disciplina contable, es a lo que nos dedicamos los contadores, y de esos estados contables nosotros podemos extraer información sobre el beneficio económico obtenido en el ejercicio anual, e información sobre los activos, el endeudamiento y muchísimas otras cosas más que tienen las empresas. Eso nos permite calcular para cada empresa la rentabilidad, ya sea medida por el ROA o por el ROE. Esos estados contables nosotros los obtuvimos a partir de una base de datos de la Dirección General Impositiva, es el organismo de recaudación fiscal acá en Uruguay, donde todas las empresas que cuentan con un cierto tamaño están obligadas a presentar sus estados contables en formato electrónico, y nosotros conseguimos esa base de datos. Los datos que están en los estados contables nos permiten construir los valores de todas estas variables que ven acá, los activos representados por el logaritmo natural del total de activos,
las ventas que tiene la empresa, representadas por el logaritmo natural, el ROA, el ROE, recalco, es el retorno que hay sobre los activos, es uno de los indicadores de rentabilidad, no es el único, ¿sí? Pero es por lejos el más usado. También forma parte de la base de datos, por suerte la DGI cuenta también con el número de empleados, que nos lo pudo dar. Construimos la relación de ventas sobre activos, que nos da una idea de la velocidad con la que se mueve la empresa con relación a su inversión en activos, digamos, justamente. El activo, recordemos que son los bienes más los derechos que tiene la empresa. O sea, ahí estamos incluyendo las ventas, desde las ventas a cobrar que tiene pendientes, hasta la mercadería, el valor de los edificios, de las maquinarias en su caso. El endeudamiento, que es la relación de pasivos sobre activos, el índice de velocidad, mejor dicho, de peso de los bienes de cambio sobre el costo de lo vendido, el peso de las remuneraciones en la estructura de costo general de la empresa, a ver cuánto pesan los sueldos que paga, el gasto en publicidad y el leverage operativo. Bueno, ya finalizando un poco mi parte, para darle paso a Marianela, les cuento un poco los estadísticos descriptivos que pudimos obtener a lo largo de todo el periodo estudiado. Fíjense que el ROA, de alguna manera a partir de 2011, empieza a descender en las empresas turísticas, hoteles, restaurantes, agencias de viaje. Empieza a descender desde un 25% hasta un 16%. Una caída a lo largo de los años bastante abrupta. El ROE, que es un indicador un poquito más complicado, no presenta grandes variaciones. El número de empleados, ¿sí? Sin embargo, el número de empleados promedio por empresa, que es de 50 por ahí, funcionarios por cada una, más o menos se ha mantenido constante, y después, bueno, hay cierta información sobre todos los demás índices que, bueno, no tiene mucho sentido profundizar ahora porque llevaría mucho tiempo. Lo que sí destaco es que el endeudamiento se ha mantenido más o menos constante en estas empresas. Bien, y ahora le cedo la palabra a Marianela. Yo no sé, Marianela, si vos querés utilizar tu propia presentación o me vas indicando, me decís pasar, Cristian, y yo voy pasando, como quieras. Perdón, hola. Capaz que me ayudás, yo te voy diciendo y vamos adelantando. Perfecto. Bueno, buen día nuevamente. Bueno, les quería contar la metodología que seguimos en el trabajo con Cristian para determinar entonces si con los datos contables de las empresas turísticas uruguayas en ese periodo de tiempo, 2010-2017, podemos obtener algún tipo de hallazgo con respecto a los niveles de asociación, de causalidad entre las variables representativas del tamaño, que ya les presentaba Cristian, en lo que tiene que ver con las ventas, en lo que tiene que ver con los activos, o mismo con los empleados, sobre los niveles de rentabilidad medidos por el ROA y el ROE. Quiero hacer una precisión, complementando lo que dijo Cristian recién, que nosotros cuando analizamos toda la información contable de las empresas, la fuente de Dirección General Impositiva en este periodo de 8 años, información anual, ¿sí? O sea, tenemos una observación por cada año para cada empresa, nosotros tuvimos que hacer una depuración previa, ¿sí? Es decir, encontramos muchas empresas en las que, por ejemplo, tenían patrimonio cero, tenían ventas también de cero, digamos, y algunos otros ajustes que nos parecían que podían incorporarnos ruido en la muestra. Entonces antes de trabajar los datos, hicimos previamente este proceso de depuración, y luego quedamos a satisfacción, estuvimos también determinando cuáles fueron aquellas empresas turísticas que se habían mantenido activas durante los 8 años, ¿verdad? Para justamente construir nuestro panel, bueno, cuál era ese número de empresas para irle haciendo el seguimiento durante los 8 años, ¿sí?
Bueno, entonces justamente la herramienta que vamos a utilizar es la de regresiones por paneles, donde nuestras variables dependientes van a ser el ROA y el ROE, tal como lo definió Cristian, y luego nuestras variables independientes son las representativas del tamaño, que definimos las de ventas, activos y empleados. En el caso de las ventas y de los activos, por un tema de escala, la estamos transformando en su logaritmo, para incorporarlas en la regresión y no tener problemas asociados a la escala. Y las variables de control que se presentan, digamos, son el resto de las variables incluidas en la tabla 1 que recién les presentaba Cristian, que tienen que ver con los niveles de actividad, de financiamiento, ¿sí? el impacto de las remuneraciones en el costo de ventas o de los bienes de cambio, ¿sí? Bueno, justamente, dado que nosotros definimos un panel, nosotros estamos siguiendo a esas mismas empresas durante los 8 años. Cuando nosotros nos planteamos realizar regresiones de información cuantitativa en base a esas, para esas empresas que conforman el panel, digamos, tenemos que considerar que, bueno, deja de ser una muestra aleatoria, ¿verdad? Porque durante los 8 años vamos a hacer el seguimiento de las mismas empresas. Por lo tanto, tenemos que incorporar el tratamiento de lo que se llaman los efectos individuales no observables, y para eso nuestra regresión vamos a determinar si incorpora efectos fijos o incorpora efectos aleatorios. Para eso vamos a implementar el test de Hausman. No los quiero aburrir, pero bueno, en definitiva, nosotros lo que queremos determinar es si ante determinada regresión, donde queremos ver si una variable de impacto ejerce algún efecto causal sobre una variable de rentabilidad, bueno, se pueden determinar estos efectos fijos, digamos, los beta, ¿no? ¿Verdad? Los beta que afectan a las variables son significativamente distintos para las regresiones por efectos fijos, efectos aleatorios. Entonces tomamos efectos fijos, y luego Hausman nos propone otro paso adicional, digamos, que es el de determinar si existe o no varianza constante. Bueno, en el caso de que exista una varianza no constante, estaríamos ante el caso de los efectos aleatorios, y si no podemos determinar ninguno de los dos efectos, iríamos a una regresión agrupada, digamos, ¿no? De la misma manera que calculamos la regresión habitualmente. Seguimos, Cristian. Bueno, entonces, aquí les mostramos en una tabla brevemente cuáles son los efectos, el tipo de efectos que incorporamos en las regresiones de paneles, para cada una de las regresiones, tomando como variable dependiente lo que está en columnas, el ROA o el ROE, y lo que está en filas, las variables independientes de tamaño que estarían afectando. Entonces fíjense que podemos determinar la existencia de efectos fijos en el caso de la regresión de activos sobre el ROA, de ventas sobre el ROA, y también de empleados sobre el ROE. ¿Sí? En el resto de los casos, o sea, activos y ventas sobre el ROE, y en el caso de empleados sobre el ROA, estaríamos determinando, o sea, incorporando efectos aleatorios, porque estos son los resultados que nos dio el test de Hausman. Seguimos. Bueno, y aquí les quería presentar brevemente cuáles son los principales resultados que nosotros obtuvimos en estas regresiones por paneles. A su vez, una aclaración: nosotros estamos tomando los estadísticos TEL, o sea, los estadísticos representativos de la significatividad individual de las variables, aquellos que sean a su vez robustos a la heterocedasticidad y a la autocorrelación, porque es una de los posibles inconvenientes que nos podemos encontrar cuando hacemos regresiones de paneles. Entonces quisimos ya regresarlos de esa forma. Entonces fíjense que tenemos también marcado con estrellitas, digamos, el nivel de significatividad, como ven allí en la nota, al pie, es decir, que si es una significatividad al 99%, al 95% o al 90%, lo consideramos como resultados posibles y factibles de mostrar. Bueno, entonces tenemos en primer lugar nuestra variable representativa del tamaño, en este caso es los activos, transformada en logaritmos sobre el ROA, y luego a continuación tenemos las otras variables
que incorporamos como variables de control. Entonces fíjense que activos, estamos allí determinando un impacto muy significativo, el 99%, ¿sí? O sea, de los activos sobre la rentabilidad, y es un impacto significativo y positivo, ¿sí? Eso lo tenemos que recalcar. En el caso del resto de las variables, fíjense que lo que tiene que ver con actividad, ventas sobre activos, tenemos también un impacto positivo sobre la rentabilidad. En el caso del financiamiento, hay un impacto positivo y levemente significativo. Y luego solamente se determinó algún impacto significativo, y en este caso negativo, de los bienes de cambio, o sea, la rotación de los bienes de cambio, ¿sí? Es un modelo que es significativo en su conjunto. Nos hubiera gustado tener un poco más de poder explicativo del mismo, pero bueno, utilizamos solamente las variables que están incluidas dentro de los formularios contables reportados a DGI. Seguimos, Cristian. Bueno, ¿qué pasa con el caso de las ventas? Bueno, fíjense que las ventas también me da un nivel de significatividad al 99%, un efecto significativo y positivo sobre la rentabilidad medida por el ROA. Y también tenemos las mismas variables de control, perdón, que son significativas. En el caso de la actividad sigue siendo positiva, en el caso de del financiamiento, perdón, sigue siendo de signo negativo, igual que la regresión que mostramos recién. Y en el caso de la rotación de bienes de cambio es negativa, y un poquito más significativa que en el caso anterior. Es un modelo bien comportado, significativo en su conjunto, y con un poco más de poder explicativo que el anterior. Pero también entonces, para estas 350 empresas turísticas, estamos determinando que la variable de impacto de las ventas sobre el ROA tiene un efecto significativo y positivo, al igual que en el caso de los activos. Seguimos. Bueno, ¿qué pasa con los empleados? En los empleados no es una variable tan empleada como representativa del tamaño, pero lo hemos detectado en la bibliografía y quisimos incorporarla justamente en esta regresión, dado que estaba disponible en la información contable de la DGI. ¿Y qué pasa con los empleados? Bueno, claramente no determinamos un efecto significativo, igualmente les queríamos compartir la salida de la regresión. Pero bueno, en el caso de empleados, por lo menos en la rentabilidad medida por el ROA, no encontramos ningún indicio de correlación o causalidad. Seguimos. Bueno, ¿qué pasa con el ROE? Una cosa que estaba implícita en la estadística descriptiva que les mostraba Cristian hace un ratito, es que el ROA tenía mucho más estabilidad, ¿verdad? Que el ROE o sea, está claramente demostrado, si ven el cuadrito en lo que es el desvío estándar del ROE en ese periodo es muy alto. Hubo años en donde realmente tuvo valores bastante atípicos para lo que era, digamos, la continuidad de los valores en esos 8 años. Y bueno, justamente se calcula sobre el patrimonio y no sobre los activos, que también incluyen el resultado. Entonces, bueno, lo incluimos porque claramente queríamos hacer la comparación de si habían efectos diversos en la rentabilidad según fuera calculada por el ROA o el ROE, pero tenemos que hacer también estas salvedades, que fue un indicador que en general lo es, pero también lo determinamos en nuestra muestra en estos 8 años de empresas turísticas uruguayas, que fue un indicador que tuvo bastante volatilidad, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Entonces, cuando nosotros implementamos la regresión por paneles, en el caso de los activos, fíjense que tenemos también un efecto significativo de los activos hacia el ROE, rentabilidad medida por el ROE, una significatividad del 90%, pero ¿qué pasa? Aquí el efecto es negativo, ¿sí? Aquí el efecto es negativo. Después con todos los resultados vamos a explicar un poco más, pero bueno, aquí entonces estaríamos
determinando un efecto significativo y negativo de los activos sobre el ROE. ¿Qué pasa con el resto de las variables? Fíjense aquí por ejemplo, en el caso de las remuneraciones que no habían sido consideradas significativas en los modelos anteriores sobre el ROA, aquí sí son significativas al 99%, y con un efecto positivo, ¿sí? O sea que estamos viendo que a mayor proporción de las remuneraciones sobre el costo de ventas de estas empresas, entonces mayor es la rentabilidad medida sobre el patrimonio. Resultados interesantes. Bueno, en el caso de la rotación de activos tenemos un impacto negativo, y luego en el caso de la actividad y en el caso del financiamiento tenemos también efectos significativos y positivos. Un comentario respecto al financiamiento, hasta ahora sobre el ROE también el signo era negativo, ¿verdad? En este caso es positivo. Bueno, eso es entonces lo que tiene que ver con la significatividad individual. La significatividad también del modelo en su conjunto está allí representada mediante el test de Wald. Seguimos. Bueno, y en el caso de las ventas, en este caso estamos alineados con los resultados que obtuvimos a nivel del ROA, ¿sí? Tenemos un resultado positivo, también tenemos que decir que es apenas significativo dentro de lo que son los márgenes de significación que nos marcamos, ¿no? Aquí tendríamos una significación del 90%, ¿sí? Y luego el resto de las variables también son significativas, de las variables de control. Fíjense que en el caso de las variables que nunca hemos nombrado hasta ahora son el caso de la publicidad, que también se incorporaba como en términos logarítmicos, y del leverage, esas no resultaron significativas hasta ahora en ninguno de los modelos considerados. Bueno, entonces también es un modelo significativo en su conjunto, y vamos ahora a ver qué pasa con activos. ¿Seguimos? Perdón, con empleados. Bueno, en este caso, empleados, fíjense que sí encontramos una significatividad. ¿Se acuerdan que con el caso del ROA, no habíamos encontrado ningún efecto que pudiera comentarse desde el punto de vista de su significatividad sobre la rentabilidad? En el caso del ROE sí, eso pudimos determinarlo, pero el efecto es negativo, ¿sí? O sea que en este caso que estamos considerando la variable empleados, tal cual como se genera en el formulario de DGI, tenemos que a mayor número de empleados, dejando constantes el resto de las variables, como corresponde, sí podemos determinar un efecto negativo sobre el ROE. Ahora, después en las conclusiones vamos a enumerar estos resultados. Siguen siendo significativas. Y aquí en el resumen de resultados que presentamos, en una tablita como para ordenarnos y ver qué es lo que pudimos determinar en definitiva, para estas 350 empresas turísticas uruguayas en el periodo de 2010-2017. Vamos a ver que, en primer lugar, la primera parte de la tabla, ¿verdad? Nuestras variables representativas del tamaño. Vemos que cuando hubo un efecto significativo, en el caso del ROA, el efecto fue positivo, ¿sí? Eso lo vimos en las variables de tamaño representativas de activos y de ventas. Sobre el ROA el efecto es también positivo. Y en el caso del ROE, también se determina un efecto positivo desde las ventas al ROE, ¿sí? En el caso de las otras variables, activos y empleados sobre el ROE, ¿sí? La rentabilidad sobre el patrimonio, ahí sí tenemos un cambio de signo. O sea que mayoritariamente lo que podemos ver es que los resultados que obtenemos de impacto de las variables de tamaño sobre la rentabilidad son positivos. Acuérdense que en el caso de empleados sobre el ROE no determinamos efectos significativos. Y por otro lado, en las variables de control, que también nos interesaba incorporar en la medida que estuvieran disponibles en el formulario de DGI, fíjense que en los casos en que tenemos coincidencia de resultados a lo largo de las distintas regresiones de paneles que realizamos, bueno, el caso de la actividad,
¿sí? Medido como venta sobre activos, siempre tenemos un efecto positivo hacia la rentabilidad, sea medida sobre activos o sea medida sobre patrimonio. En el caso de la rotación de bienes de cambio, siempre el efecto es de tipo negativo, tanto sea para las dos rentabilidades, medidas de las dos formas que concebimos en el trabajo. Y en el caso de las remuneraciones, bueno, solo podemos determinar efectos positivos en el caso del ROE, como apuntábamos hace un ratito, y lo que podemos determinar es si una discrepancia a nivel de lo que es la variable representativa del financiamiento, pasivos sobre activos, donde ahí sí tenemos un signo negativo en el caso del ROA, y el signo inverso en el caso del ROE, ¿sí? Esto también vamos a ver que está en línea con los resultados diversos que tenemos en la literatura consultada. Bueno, ahora continúa Cristian para las conclusiones. Gracias. Bueno, en definitiva, las conclusiones son un poco las que estuvo comentando Marianela. Predominantemente el impacto del tamaño en la rentabilidad, en lo que es el indicador que, bueno, que muchos podemos considerar como el más estable, el más, digamos, el más transparente. Los resultados predominantes son que el tamaño mejora. El aumento del tamaño impacta positivamente en la rentabilidad. Ese es el efecto mayoritario, y en el caso de cuando medimos la rentabilidad por el ROE, que es un indicador un poquitito más inestable y más difícil de interpretar, no muy utilizado, pero sigue siendo utilizado por algunos trabajos, el impacto es positivo de las ventas. Cuando la empresa crece en ventas, también impacta en el retorno sobre el patrimonio propio, que es lo que mide el ROE. Hay efectos negativos en el ROE desde los activos y desde los empleados. Estarían deteriorando ese indicador, el aumento de activos y el aumento de los empleados. Pero bueno, en definitiva el efecto, si tenemos que concluir o de alguna manera algo a grandes rasgos, es que en este tipo de empresas, contrariamente a lo que sucede con otras empresas acá en Uruguay, el efecto predominante del tamaño es positivo en la rentabilidad. Eso está en línea con algunos trabajos que se han hecho en el sector turístico europeo, como los que están ahí, pero bueno, claramente difieren la conducta, los efectos de la conducta empresarial en los resultados es totalmente distinto acá en Uruguay en las empresas turísticas que al de las empresas, por ejemplo, las manufactureras que ha estudiado Pascale, y a las comerciales que hemos estudiado con Marianela hasta hace poquito. Y bueno, esto tiene implicancias sobre las conclusiones que uno puede sacar, por ejemplo, en lo que es los efectos de invertir aún más en este tipo de empresas. El resultado estaría indicando que la inversión en hoteles, en restaurantes, en agencias de viaje acá en Uruguay, para las empresas estudiadas, los resultados indican que más se invierte, más se crece, eso mejora la tasa de rentabilidad. Lo que queda pendiente ahora es, como nosotros estudiamos hasta el 2017 y todavía no hemos logrado obtener los resultados de la DGI de los años 2018, 2019 y 2020, que podría ser lo que estaría pronto ahora, queda a ver cómo impactó en los resultados el efecto de la pandemia, ¿no? Que debe ser una cosa realmente llamativa de ver, porque muchas empresas de estas deben haber visto disminuidos sus ingresos hasta capaz que menos de la mitad, estoy seguro. Entonces eso queda pendiente, sería interesante de estudiar en el futuro. Así que bueno, muchas gracias por su atención, y quedamos atentos ahora a las preguntas que nos puedan. Quedamos a las órdenes para
preguntas que no puedan hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Marianela. Muy buena la presentación, muy a tono con el seminario. ¿Qué les iba a decir? Bueno, abrimos entonces a quien tenga, creo que Sandra tiene allí, ¿no? No, era un aplauso, me parece. Un aplauso. Digo, yo no sé si es por la presentación, pero digamos, por ejemplo, no sé a qué tipo de revista están pensando en mandar este trabajo, ¿verdad? Pero en el caso que sea una revista de turismo, van a tener que pensar un poco más en introducir un poco más el tema y comparar un poco más. Ustedes comparan con algunos trabajos, como dijeron aquí al final, ¿verdad? Pero habría que ver, habría que tratar de entender, me parece a mí, explicar qué particularidad tienen las empresas del turismo, ¿verdad? Que hace que le den un resultado diferente al resto de las empresas del Uruguay, ¿no? Eso sería interesante de que lo tuvieran en cuenta, tratar de buscar una explicación a eso, ¿verdad? Si es la estacionalidad, ¿verdad?, del turismo, si es el tipo de empresa que ustedes englobaron como turismo, porque también eso puede ser una cosa relativamente arbitraria, digamos, ¿no? Si es la informalidad también que muchas veces se detecta en el turismo, ¿no? Que ustedes, claro, eso no tienen cómo verlo en los datos que tienen, pero de repente lo pueden intuir un poco, ¿no? ¿Me explico? O sea, tratar de darle alguna explicación más a los resultados, ¿verdad? Y de esa explicación de los resultados, tratar de sacar algunas implicaciones, ¿sí? Y bueno, y tratar de ver eso que les decía, una caracterización más en el sector del turismo, ¿verdad? Con respecto después a la metodología, ya te dejo, Cristian, cortito lo mío. Con respecto a la metodología, dos cosas para señalar, digamos, esto para Marianela, capaz. Los datos de panel suponen homogeneidad en los individuos que están en el panel, ¿verdad? ¿No, Marianela? Entonces hay que tratar de alguna manera de justificar esa homogeneidad, porque a su vez ustedes después los resultados le dan que dependen del tamaño, por ejemplo, de la empresa, ¿no? Y entonces eso, uno podría decir, bueno, pero no sé si me explico la idea, ¿no? Tratar de justificar de alguna manera por qué usar datos de panel de esa manera, ¿sí? Y bueno, y como siempre digo yo, últimamente con más fuerza, siempre la linealidad en el modelo hay que tratar o testear de alguna manera que sea plausible usar un modelo lineal, ¿no? O bien tratar de intentar también introducir un modelo que sea no lineal. Digo eso, no sé. Cristian. No, con respecto a lo primero que vos planteabas, Gabriel, con Marianela, a los efectos de acá de la exposición, todo lo que es la introducción al turismo y su importancia económica en Uruguay está planteado, o al menos está intentado, está hecho el intento, está planteado en el paper que estamos redactando, pero en este seminario, que es un seminario de un grupo que estudia el turismo, nos pareció como que era medio aburrido introducir digamos, las características económicas del sector en este ámbito, pero eso está hecho. Lo otro que vos planteabas, eso sí es buena idea, explicar un poquito más las diferencias y por qué se dan las diferencias con los otros sectores. Eso todavía no lo rozamos, pero puede ser lo que consideremos sí profundizar un poquito más en eso, porque para mí, por ejemplo, desde mi óptica, que soy contador, yo lo veo clarísimo, que no, es totalmente natural que una empresa manufacturera basada en una inversión enorme en maquinarias, en edificios, dé resultados totalmente distintos de los que puede llegar a dar un hotel, un restaurante o una agencia de viajes. Porque son rubros totalmente distintos, estructuralmente distintos. Entonces, pero el lector no tiene por qué conocerlo a eso, que a mí me resulta tan obvio. Yo quería comentar algo también. A ver, en cuanto
digamos, los distintos signos, digamos, de los impactos que obtuvimos, si bien en el caso de los efectos mayoritarios, que son positivos y que están en línea con el sector turístico, que nosotros en realidad lo estamos estudiando por primera vez, ¿no? Con esta información contable de la DGI, yo quiero resaltar que también nosotros hicimos toda la depuración previa de atípicos, ¿no? Porque eso también es algo que puede estar afectando, y en realidad nosotros eso lo hicimos. De todas maneras, hay un tema que recién lo decía Cristian, que dentro de las empresas turísticas, nosotros intentamos, o sea, tomamos todas las empresas incluidas dentro de lo que es la revisión SIUD, del sector de actividad, todo lo que entra dentro de turismo, pero ahí mismo, en el sector turístico, tenemos también una heterogeneidad interesante, porque tenemos tanto un hotel, como tenemos un restaurante, como tenemos una agencia de viajes. Entonces, en realidad, hay distintas inversiones en infraestructura, diferente necesidad de empleados, las ventas son también distintas. Si nosotros, por ejemplo, tomábamos lo que es bienes de cambio, obviamente que algunos son más intensivos en bienes, otros son más intensivos en servicios. Entonces, también de repente tenemos que reflexionar acerca de quizá reducir ese sector turístico, digamos, porque tú hablabas, Gabriel, de empresas que fueran homogéneas, ¿no? Entonces, son homogéneas en el sentido de que pertenecen al sector turístico, pero en sí mismas, y dentro de lo que es la descripción del sector de actividad, que es algo internacional, coexisten distintas formas de gestión, distintas actividades de comercio y servicios relacionadas con el turismo. Entonces, eso también lo está incorporando nuestras regresiones, y evidentemente el resultado del trabajo. Es decir, eso nos queda como pendiente, quizá, bueno, circunscribirnos a, bueno, qué pasa con los hoteles o qué pasa con los restaurantes, donde allí tenemos sí una mayor homogeneidad en la gestión. Pero digo, basta que pongas una notita así explicando eso, ¿no? O sea, poniendo las manos adelante, ¿no, Marianela? ¿Entendés? Es decir, bueno, para que ningún revisor te venga a decir nada. Entonces, bueno, esto ya yo lo tuve en cuenta. Lo mismo lo de la linealidad. Eso es una, digamos, basta con poner una observación sobre eso, ¿sí? Y qué más les iba a decir que no. Cristian, con respecto a lo de la literatura de turismo, yo no me refería tanto a la introducción, sino que me parece que habría que ahondar un poquito, ¿verdad?, en los trabajos similares que hayan hecho en otros lados, algún otro trabajo que haya hecho rentabilidad, para compararse. O sea, ustedes hicieron una comparación muy genérica, ¿no, Cristian? Pero de repente pueden ahondar con 2 papers al final, lo mencionaste, dijiste, bueno, los resultados nuestros están en línea con este y este, ¿verdad? Pero estaría bueno de repente ir un poco más a fondo con eso, ¿verdad? Para ver las particularidades, digo, y sin olvidarse de las particularidades del turismo en Uruguay, ¿verdad? Que, yo qué sé, por ejemplo, venimos insistiendo hace un tiempo aún no está calibrado, pero es claro que el turismo de segundas casas en Uruguay es un turismo importante, y ese no está incluido en el análisis de ustedes, ¿verdad? No. Entonces, eso, me parece que... Y después lo otro que me parece que no es tampoco eso. El otro comentario que les quería hacer es, traten de enfatizar, como hicieron también en el trabajo de Recta, traten de enfatizar en la importancia de los datos que tienen. Porque no son datos fáciles de tener estos, ¿verdad? Claro. Y entonces me parece que una de las riquezas, una de las riquezas del trabajo de ustedes es esa, ¿verdad? Son los datos que ustedes tienen que pueden analizar. Perdón que estoy monopolizando, no sé, ¿quieren contestar algo más, Cristian y Marianela? Después le paso a Martín. Paso a Martín. ¿Vas a decir algo? Bueno, bien. No, bien, escucho preguntas. Cristian. Muchas gracias, Gabriel. No, es que sí, serán importantes los datos, que fíjate que ahora para conseguir los datos de 2020 estoy penando, ya de primera no me los quisieron dar. Claro. Cambió la administración y cambió la política de transparencia. Pero igual como bien dijiste vos, igual los datos de 2020 van a ser datos que no sé si le aportan al análisis de ustedes, porque es otra realidad, ¿verdad? Y sí podría ser interesante ver esos datos para ver cuál fue el impacto de la pandemia, pero además, o sea, y sobre todo en la mortalidad y nacimiento y transformación de empresas, ¿no? Porque eso yo creo que fue la consecuencia más grande. Bueno, Martín. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, voy a retomar ahí por lo que dijo Gabriel, que lo tenía apuntado también por acá, en eso, en enfatizar un poco en la importancia de los datos. Creo que
una de las grandes fortalezas que tiene el trabajo es tipo bueno, siempre la configuración de un panel tiene como su ventaja ya desde hacer el esfuerzo para configurarlo. Entonces me parece que ahí es donde tienen un punto súper alto del trabajo ustedes. Y lo otro que también estoy de acuerdo es en eso de la comparación final con los resultados que ustedes tienen, ¿no? Ustedes llegan unos resultados donde hacen un poco de énfasis, capaz que hay incluso de más énfasis sobre los signos, sobre la importancia que tienen los signos. Bueno, está bueno, entonces, bueno, capaz que ampliar eso y no solo ver los signos, sino ver las magnitudes y poder hacer una comparación bastante exhaustiva con la literatura, sobre todo para darle robustez a sus resultados. Y acá, o sea, me parece como súper grato el hecho de que, bueno, de que le den como una aplicación o una vuelta de rosca un poco metodológica a este tipo de temas que en general, o por lo menos hasta lo que yo conozco, se suelen presentar en el marco de lo descriptivo, ¿no? Yo las cosas que veo por lo general se ven, bueno, gráficos súper lindos, de muchos colores, pero que, bueno, no se quedan por el hecho de los promedios o de las proporciones, y darle esta vuelta de rosca me parece súper interesante. Entonces creo que les puedo aportar un poco desde cómo seguir con la parte metodológica, que me parece que está súper interesante, está bueno lo que propusieron, es como un paso inicial para darle como un argumento de asociación entre los indicadores que tienen. Y bueno, y ahí me quería meter un poquito, ¿no? Bueno, primero, Marianela, vos en una parte dijiste, creo que lo dijiste como medio al pasar, y bueno, está, pero algo sobre algún efecto causal. En realidad, ustedes, estaría bueno que se metan a ver la existencia de efectos causales. Ustedes lo que ven hasta el momento son relaciones de asociación o cómo una variable tiene un impacto en otra variable, y si es significativa o no. Capaz que como para darle un pasito más a esto, lo que pueden hacer es un test de causalidad, incluso hay test de causalidad para paneles, y ahí contemplan un poco lo que les comentaba Gabriel también, el hecho de que tengan distintas unidades, que tengan tipo unidades heterogéneas adentro del panel. Bueno, hay pruebas de causalidad que les dicen si existe una relación causal, y ahí pueden interpretar esa magnitud que les da la regresión como una interpretación causal, les dice de dónde hacia dónde va, y bueno, y contempla esas similaridades que pueden existir entre las empresas que tienen adentro del panel. Y además, bueno, creo que también, ¿no? Es todo para profundizar en esto. Lo que tienen es como que está correcto, pero bueno, creo que les podría servir mucho más, incluso si apuntan a una revista, ampliar en el sentido de, bueno, agregar test de causalidad, ver si existe cointegración de largo plazo entre las variables. Si ustedes logran verificar eso, hay un par de métodos que se desarrollan específicamente para paneles, incluso para paneles cointegrados. Entonces, estas alternativas de poder profundizar en otros métodos, por ejemplo, esto es un ejemplo nomás, si ustedes llegan a lograr a comprobar una cointegración y, bueno, y logran estimar un modelo con una especificación de paneles cointegrados, eso les puede servir también para darle robustez a sus resultados, ¿no? Y que pueda jugar en la misma línea de lo que les comentaba Gabriel antes. No solo comparar sus resultados con los resultados que se obtienen en la literatura, sino decir, mira, mis resultados son consistentes bajo distintos esquemas. Y bueno, ahí como que le dan como mucha solidez metodológica. Y bueno, por último, ya dejo, porque creo que me estoy yendo un poco con la parte metodológica, la posibilidad, esto sí, más que a futuro incluso, creo que acá tienen mucha tela para cortar todavía con el modelo, pero poder agregarle como un aspecto un poco más dinámico, ¿no? Ustedes tienen un panel que tienen periodos de tiempo, tienen empresas, y bueno, poder profundizar en darle algo de dinámica a eso. Pero claro, eso como un trabajo futuro, porque creo que va como en paralelo a lo que están haciendo, que es un modelo estático y que todavía tiene para seguir trabajando un poquito más. Pero bueno, yo particularmente les agradezco, me gustó mucho la presentación, y como les comentaba, tipo, no suelo ver este tipo de trabajos aplicados a estos estudios de rentabilidad, así que creo que el aporte ya de por sí en querer hacerlo y en poder contribuir acá, por lo menos para la literatura del turismo, es bastante importante. Y bueno, les deseo éxitos, y cualquier consulta, a las órdenes. Bueno, muchas gracias, Martín, por tus conceptos, y bueno, y sobre todo por las sugerencias de mejora que seguramente vamos también a incorporar, y estamos acá justamente para recibir todo el feedback que podamos para poder mejorar este trabajo en el futuro. Gracias. Gracias. Cristian, No, ¿algo para gracias. comentar, Cristian? Bueno, Que sí, la que profesora Scaglione. Dime, perdón. No sé, Cristian, ¿quieres decir algo? Cristian, ¿querías decir algo? Sí, creo que se cortó. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí. No, que sí, que tenemos que
sería bueno profundizar un poquito más en los antecedentes específicos sobre rentabilidad en materia de empresas turísticas, y quizás separar lo que es hoteles de lo que es agencia de viaje. Nosotros obviamente que fuimos a todos los antecedentes que encontramos en la base de datos sobre rentabilidad en empresas turísticas, y pusimos todo lo que encontramos hasta ese momento, pero bueno, capaz que sería bueno profundizar un poquito más. Porque claro, es una línea un poco particular, porque por un lado tenemos la línea de las empresas turísticas Se cortó. de tamaño estudiando nosotros. Cuando vos vas a la literatura de Saison, como se llama, no encontrás mucho sobre empresas manufactureras, esa es la verdad. No sé, son, por su importancia en la generación de empleo, es lo que los autores más estudian. Pero, por ejemplo, sobre sector agrario y sector turismo, cuesta encontrar, pero sí se puede seguir esforzándose en eso. Sí, sí, capaz que incluso si no hay una cantidad exhaustiva de literatura, capaz que tampoco es imprescindible que lo haya, pero también como sacarle un poco más de jugo y eso, y poder como justificar sus resultados a partir de eso, ¿no? Por ahí hay 2 o 3, no importa tampoco si hay 2 o 3, pero justamente si hay 2 o 3, sacarle todo el jugo posible a eso. Capaz que lo tienen seguramente, y en la presentación por ahí se pasó un poco por alto. O sea, yo supongo que tienen como una buena interpretación ahí de las cosas, pero capaz que en la presentación se focalizaron más como dijiste vos, Cristian, al principio, en contextualizar un poco sobre el tema, no ahondar demasiado, y por eso los comentarios, pero seguramente lo tengan entonces. Yo quisiera decirles que ya sé lo que le voy a pedir a los Reyes Magos. Les voy a pedir un juego de datos como el de ustedes. Y lo que yo les quería sugerir era atacar esos datos que son extraordinarios del lado de la productividad. Utilizar los modelos de productividad, la productividad total, la total productivity, a la Gillicher o solo, porque ahí tienen una constante de cambio tecnológico, y posiblemente la constante de cambio tecnológico sea diferente según la industria del sector que están tocando. Y si según no, el año. ¿cómo? Y según el año. Y según el año, claro. Así que sería interesante atacarlo así, como un esquema casi de time series con variables explicativas, sin utilizar el método Frontier para saber cuáles están por encima del average y cuáles están por debajo del average. Vos decís para ver la eficiencia, Miriam. Exactamente, para mirar la eficiencia, atacarlos del lado de la eficiencia y de la productividad. Pues claro. Lo que pasa es que ahí hay que buscar a alguien que sepa de eso, digamos, ¿no? No sé si vos, Marianela, estás al tanto de esa literatura, pero si no... No, en realidad no, le iba a pedir justamente a Miriam después quizá que me, no, que yo me te pongo en contacto si querés un poco con más, alguna gente. porque suena muy, muy interesante de incorporar. Alguna gente que trabaja en eso, pero Marianela. yo nunca he trabajado en esos temas, pero sí, con gusto lo incorporamos, evidentemente. Yo, viste, soy como la gente que maneja únicamente los domingos para esos temas. Alguna vez escribí un papel, pero no soy una experta, pero bueno, uno quiere aprender. Y eso es interesante porque tener los diagramas de superficie, ¿no? Los cortes, y te da una idea si hay, ¿cómo se llama?, economías de escala o no, que es exactamente lo que ustedes están atacando. Lo que ustedes están diciendo, que cuanto más grande es la empresa, más y eso en Suiza hay datos sobre los hoteles. Los hoteles que no funcionan son los hoteles chiquitos y medianos. No, y Miriam, nosotros tenemos con Manuela Pulina, con Nicolás Garrido y otra gente, tenemos varios trabajos publicados sobre eso. Okay. Para el caso italiano, ¿sí? La eficiencia productiva de la industria turística. Exactamente. Entonces, miren, estoy tirando abajo puertas abiertas. Era esa mi sugerencia, que atacaran estos datos hermosos, que yo voy a pedir a los Reyes Magos que me traigan iguales, pero del punto de vista de la productividad y de la eficiencia. Gracias, es buenísimo el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno, nosotros también queremos actualizarlo, como decía Cristian también, porque reconocemos el valor que tiene esta base,
pero no queremos que se nos quede obsoleta. Entonces en definitiva, tenemos que incorporar los años que nos faltan para hacerla aún más potente. No se te escucha. Ahí. Sí. Tomé nota entonces de todas las herramientas que para mí, en realidad en algunas no, es la primera vez que las escucho, o sea que seguramente vuelva contigo para que me ilustres un poco más, así podemos poner más en valor el trabajo. Muchas gracias, Miriam. No, por favor. Bueno, Creo gracias, que había una Miriam. pregunta de Beatriz que está hace ratito allí con la mano levantada. Sí. Beatriz. Hola, ¿Cómo estás, Beatriz? felicitaciones a los dos, porque Gracias. se nota que han hecho un trabajo súper exhaustivo, de larga data, que han metido horas y pienso ahí. Lo mío es muy, muy elemental, y disculpen, quizás ustedes lo tengan en su trabajo, pero no lo hayan presentado. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar el sector turístico que estudiaron? Puntualmente, ¿qué los llevó a elegir esos y cuáles fueron los criterios? Nada más que eso. Bien. Bueno, ahí te quiero comentar, Beatriz, que en realidad nosotros tenemos un trabajo anterior que publicamos con Cristian en 2020, donde nosotros estábamos trabajando básicamente con empresas comerciales y siguiendo también los trabajos que también mencionaba Cristian al comienzo de la presentación de Pascale, que bueno, es un referente aquí dentro de lo que es finanzas, y que había empezado justamente en esta línea de investigación, de ver si existe efecto del tamaño sobre la rentabilidad, algunos años atrás, pero trabajando básicamente con empresas manufactureras. Entonces nosotros seguimos, o sea, logramos el acceso a la base de datos, hicimos este trabajo para las empresas comerciales con alguna otra metodología diferente a la que había utilizado Pascal en su momento, para chequear a ver si en realidad, si cambiábamos la metodología, los resultados de impacto se mantenían, ¿sí? Y el siguiente paso fue justamente decir, bueno, pero a ver, las empresas turísticas nunca han sido estudiadas, nos parecen muy relevantes en lo que es el sector económico de nuestro país, y bueno, ya que tenemos esta base, vamos a aprovecharla y simplemente cambiar el alcance, y en vez de tomar las empresas comerciales, como habíamos hecho en el trabajo que se publicó el año pasado, darle una oportunidad a ver qué pasaba en el efecto del tamaño sobre la rentabilidad, medido esta vez sobre las empresas turísticas. Nos parece que es un sector que es muy relevante de estudiar, y no teníamos resultados de uruguayos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces quisimos utilizar la base, y sí teníamos literatura a nivel europea, y bueno, en realidad lo que nosotros sí vemos es que los resultados que obtuvimos están en línea con la bibliografía europea, que evidentemente vamos a tener que seguir profundizando. Nosotros quisimos tomar los resultados más contemporáneos también, ¿verdad? Ven que todos son 2017, 2019, los más nuevos, pero bueno, quizá también ahora en próximos trabajos sobre este sector. Que puntualmente, Por un lado los hoteles, por otro lado los restaurantes, porque para mantener un poco más la homogeneidad, también en línea con lo que nos decía Gabriel. No sé si eso te responde la pregunta. no completamente, porque Dime. en torno al turismo existen una serie de empresas de soporte a ese turismo. Por ejemplo, el turismo ha llevado a una expansión inmobiliaria y de la industria de la construcción. Entonces, eso también en cierta forma es un servicio turístico, de servicio, ¿no? Entonces, concretamente, ¿qué núcleo de empresas estudiaron? Fueron restaurantes, hoteles, agencias de viaje. ¿Fueron esos tres elementos? No, hay algunas más. Cristian, quizá vos tenés la lista ahí Las rápida empresas para de compartir. transporte, los que mencionaron, más las empresas de transporte de pasajeros, más Urbanos algún o grupito chiquito suburbanos. de organizaciones de congresos, empresas que organizan congresos, y por ahí nomás.
Sí, pero hay también operadores turísticos e inmobiliarios, que va un poco en línea Sí. con lo que tú decías, Sí, Beatriz. también eso. Nosotros, si querés, después compartimos el trabajo en la redacción que tenemos hasta ahora, que en realidad el trabajo está completo, lo que nosotros estamos haciendo ahora es traducirlo para poder, mandarlo a una revista especializada en turismo. Pero mira, aquí tengo la lista, sí, tenemos hoteles, restaurantes, agencias de viaje, operadores turísticos e inmobiliarios, compañía de transporte de pasajeros, parques de atracciones y empresas organizadoras de eventos culturales y congresos. Repito lo que dije hace un ratito. Duro, el núcleo Sí. duro. Claro, pero es a su vez lo que está definido como perteneciente al sector turístico dentro de la clasificación industrial internacional SIU. ¿Sí? Están todas entonces nosotros podíamos llegar por los códigos de los sectores a cubrir. Lo que hicimos fue cubrir todo el sector turístico de acuerdo a la definición internacional del SIU. ¿Sí? Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ti. Sí, Gracias, Miriam. Lo que yo, adicionalmente un poco a lo que decía Marianela, lo que nos motivó también fue la curiosidad, ¿no? Curiosidad de ver cómo era la rentabilidad de este sector en Uruguay, que venía siendo estudiado, pero desde otro punto de vista, ¿no? Hay muchos estudios sobre el perfil del turista visitante, caracterizarlo, bueno, esto, vamos a ver a ver si estas empresas están funcionando bien económicamente, dada su importancia en la generación de empleo, ¿no? Y pensando en Uruguay como país donde está Punta del Este, donde está el litoral con sus termas y demás, viéndolo un poco, eso fue lo que nos motivó. Yo quisiera agregar que hay que tener un poco de cuidado a veces con esas cosas, con las empresas que sirven tanto al turista como al local. Es el caso de las inmobiliarias, es el caso del transporte. El transporte no solamente viajan turistas. Y ahí por ahí habría que hacer un resguardo cuando uno escribe los límites o no sé, degresar, adelgazar el mamut. Pero no, está muy lindo, gracias. Pero yo creo que no se preocupen demasiado por eso. O sea, yo creo que basta poner una notita y decir, en este trabajo hemos considerado el sector turístico como tal y tal. ¿Está? Siguiendo, como dijo Marianela, la línea de clasificación y basta, ¿no? Y capaz que sí, como dijo Cristian, podría ser interesante, si tienen tiempo, restringir el análisis, por ejemplo, el sector hotelería. Claro. Restringir el análisis, ¿verdad? Sí. Si tienen datos suficientes, capaz que podría ser interesante comparar dentro de la misma muestra, ¿verdad? Porque además, se me ocurre que ahí un poco está lo que dice Miriam, porque la hotelería en Uruguay trabaja mayoritariamente con turistas, ¿verdad? Mientras que restaurantes, transporte, etcétera, ¿verdad? Trabajan más con los locales. Y a su vez, la agencia de viaje en general trabaja con turismo emisivo, más que con turismo que llega al Uruguay. ¿Sí? Entonces también. Pero eso es toda la dificultad que hay de entender qué quiere decir una empresa del sector turismo, cuáles son y cuáles no son. Porque efectivamente un poco tenés esa transversalidad que se derrama para todas las empresas. Yo dije hoteles como la más característica, pero también igual los hoteles los usamos los nacionales, ¿no? No, pero eso es el sector turístico. Después uno se pone con el punto de vista si es una exportación o es una importación. El problema es la gente que toma el transporte no porque hace turismo, sino porque va a trabajar. ¿Entendés? Sí, pero lo mismo pasa con el restaurante, Miriam. Claro, por los restaurantes es lo mismo. Claro. También incluyeron los restaurantes. Sí, los restaurantes es el mismo problema. Eso es un gran problema acá en Suiza. Pero en la literatura del turismo, si ustedes miran, se usa desde hace mucho tiempo como proxy, como la principal proxy de turismo, hoteles y restaurantes. Sí, es cierto. ¿Ok? Bueno, y transporte se usa mucho también, sobre todo transporte aéreo. Ok.
¿Algún otro comentario? No, digo, lo del inglés se los iba a decir eso. Me parece que el trabajo hay que escribirlo en inglés. Este trabajo en español le va a ser muy difícil de publicarlo. Así que, pero creo que en inglés tiene muy, muy buenas posibilidades. Así que Sí, estamos en eso justamente. Eso es. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, por acá Sandra aporta por chat que también pudiera ser interesante la comparación geográfica, nos dice. Sí, tenemos que ver justamente que si empezamos a compartimentar el análisis, ¿no? Consideramos solo los hoteles, consideramos solo los hoteles en determinado departamento, que nos queden observaciones suficientes como para después que los resultados sean significativos, ¿no? O sea, sean pasibles de estudiar econométricamente. Pero sí, anoto también esa posibilidad de extensión del análisis. Gracias, Sandra. ¿Algún otro comentario o sugerencia o pregunta? Sí, acá hay un comentario también de Beatriz por chat, ¿está bien? Que habla de dice, las cortas distancias en el país lleva a que los hoteles sean ocupados mayoritariamente por turistas, ya que no justifica la pernoctación en el local. Sí, está en la línea del análisis que veníamos haciendo justamente a partir de la participación de Beatriz hoy, que complementaba también Miriam, donde tenemos esos temas, ¿no? Tanto en la hotelería como en los restaurantes, pero bueno, esa es la definición del sector turístico a nivel internacional. Vamos a considerar entonces el tema de la compartimentación de los análisis por tipo de, o tipo de actividad. También solo a hoteles y restaurantes. Sí. Aunque ya te digo que la estructura de costos de un hotel no tiene absolutamente nada que ver con la de los restaurantes. Pero ahí hay otro problema, que es una limitación al alcance del trabajo. ¿Qué pasa si el restaurante está metido adentro del hotel? Eso nosotros no lo tenemos separado. Es más, ese dato sí que es confidencial, la DGI no te lo va a dar. Nosotros no tenemos los nombres de las empresas, tenemos un número de identificador. No, pero Cristian, hacelo solo con hoteles. Solo con hoteles hagan. Claro, pero si muchas veces las empresas, vieron, los formatos jurídicos de las empresas, te pueden tener el Conrad, por decirte algo, como puedo haber dicho cualquier cosa, puede tener una sociedad anónima que es propietaria del restaurante y el casino, y otra que es propietaria del hotel. Y entre ellas se facturan, una le cobra alquiler a la otra, o cosas por el estilo. Ahí nosotros no tenemos nada que hacer. No. Sí, no te preocupes. No tenemos vuelta. No te preocupes por eso, no hay problema. Hemos tenido también, como curiosidad, les cuento, está buenísima la base de datos, yo también estoy re contento, Miriam. Pero voy a decir una cosa, que en materia contable, cuando son datos de la contabilidad empiezan a aparecer todas esas cosas de las sociedades que muchas veces son sociedades que existen en los papeles nada más, porque bueno, de repente es el mejor formato jurídico a los efectos de reducir el pago de impuestos al mínimo dentro de lo legal. Y bueno, esas son cosas que bueno, que está dentro de la regla de juego, ¿viste? Es la famosa optimización fiscal. Claro. Vos pensás que Conrad es la tenés como una sola empresa y de repente fiscalmente son 3. Claro. Y nosotros la vamos a tener como 3. Claro. Bueno, muy bien. A ver si hay alguien más, alguna otra cosa. Si no, les vamos agradeciendo a Cristian y a Marianela por la presentación. Y suerte con el trabajo. Y bueno, ¿qué más les iba a decir? Si alguien está interesado en trabajar estas cosas con Cristian y Marianela, se ponen directamente en contacto con ellos, ¿verdad? En particular los estudiantes de la maestría, si a alguno le interesa el tema, podría ser una buena punta para trabajar una tesis, ¿verdad? Así que y no me acuerdo que tenemos la semana que viene. ¿Quién se acuerda? Sandra. Porque no está en la web. Y Vero ¿dónde está Vero? Vero me confirma
Pero Viene tenemos... André Ramos y creo que es exacto, Oscar, el trabajo de Ah, André. es. y que están Sí. haciendo el doctorado André- en la Carlos III de Madrid. Hey, y van a André, presentar el André, trabajo. Vero, ¿te acordás que Andrei vino para el primer workshop de Sí. Dinamia? Dijimos? Ahí está. Que vino con una muchacha también, me acordaba. Con de la ella. muchacha de negro. Con Camila, con Camila. Con la muchacha de uñas negras, zapatos negros, todo negro. Eso. Así que la semana que viene tenemos a Andrei que está haciendo su doctorado en la Carlos III, creo, y presenta un trabajo sobre crecimiento y turismo, una cosa así, ¿verdad? No me acuerdo Sí, mal. y que está en proceso, así que nada, Está viene perfecto, genial. perfecto. Y bueno, los esperamos la semana que viene entonces para ese trabajo y Gracias, quedamos chicos. a las órdenes. Bueno, Bien. gracias. Bueno, muchas gracias por la atención, No, los no. comentarios, las Marianela, sugerencias. Cristian. Nos vemos Sí. pronto. Gracias. Bueno, Bravo, Gracias a bravo. todos por la Bravo. oportunidad de exponer estos, divulgar un poco y exponer estos resultados. Muchas gracias.